Good morning, good afternoon, Buenos and good evening. días, buenas tardes y buenas noches a todos que se están uniendo en esta sexta y última sesión de la última plenaria que va a estar dedicada a la salud urbana en América Latina y el Caribe. América Latina es una de las regiones más urbanizadas en el mundo y como resultado está enfrentando desafíos pero también unidades de salud muy importantes que tenemos que tomar el día de hoy, de 4 que van a abordar algunos de estos desafíos de la salud urbana y a la vez vamos a tener una discusión sobre las oportunidades y las posibilidades que tenemos para poder trabajar. Primero vamos a empezar con Usama Bilal, que nos va a dar una visión general de los perfiles de salud y las relaciones con los entornos urbanos. Luego vamos a pasar a Uriel Solar, quien nos va a dar su perspectiva sobre la agenda regional para abordar los determinantes sociales de la salud en las ciudades. Después de eso, Joyce St. John va a presentarnos algunas de las opciones para la promoción de la salud en las ciudades del Caribe y vamos a terminar la sesión con participación de Mariana Alegre, quien va a hablar sobre los movimientos para la salud pública y la igualdad de la salud en la región. Entonces, me gustaría hacerles unos pequeños recordatorios de cómo podemos interactuar con la plataforma. Primero, si ustedes quieren seleccionar su idioma, lo pueden hacer. En la parte de abajo de la pantalla van a ver la opción de interpretación. Pueden seleccionar el idioma en el que quieren escuchar. También les voy a pedir que si tienen alguna pregunta o algún comentario, siéntanse libres de interactuar con nuestros presentadores, háganlo a través de la opción de preguntas y respuestas que está también en la parte de abajo de la pantalla. Nosotros vamos a mantener todas las preguntas para la parte final de la sesión, pero por favor siéntanse libres de ir colocando sus preguntas en el momento que sea mejor para ustedes. También me gustaría recordarles que esta sesión está siendo grabada y va a estar disponible más adelante, también en YouTube, si es que la quieren ver o si es que la quieren compartir más adelante en la sesión. Muchas gracias a todos por unirse el día de hoy al doctor Osama Bilal, que él es un profesor asistente en la Universidad de Drexel. El día de hoy Osama va a hablar sobre el estado de la salud y el entorno en las ciudades de América Latina. Osama, tienes la palabra, tienes unos 15 minutos. Te voy a avisar cuando ya se te esté acabando el tiempo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos los organizadores, ayudando a que la conferencia se dé de forma adecuada. Y gracias por invitarme para hablar en esta plenaria. Entonces, mi nombre es Osama Bilal. Como dijo Tonu, soy profesor asistente en la Universidad de Drexel. Detrás de mí está la ciudad de Gijón, en el noreste de España, en Asturias, que es mi hogar, donde yo nací. Es una ciudad hermosa, más o menos de 300,000 personas, un tamaño mediano. Vamos a ver qué significa eso. Es un pueblo bastante postindustrial. Somos similares a muchas ciudades alrededor del mundo, pero el día de hoy quiero hablar no sobre el oeste de España, sino sobre ciudades de América Latina, sobre todo lo que hemos estado trabajando en el proyecto de Salud Urbal sobre la salud y las desigualdades de la salud, sobre todo en las ciudades de América Latina. Entonces, para empezar, y seguimos escuchando esto en esta conferencia con un enfoque especial en América Latina. Lo primero que quiero enfatizar es que América Latina es una de las regiones más urbanizadas en el mundo. Como pueden ver en estas datas de la OMS, las tendencias de la urbanización que se ha dado en las últimas décadas y que se están proyectando hacia el futuro por región, y pueden ver que América Latina y el Caribe tiene el incremento más intenso de urbanización en el siglo XX y también entrando al siglo XXI tiene los más altos niveles junto a América del Norte.
y se está proyectando a que va a continuar urbanizándose. Tampoco hay que olvidarnos de otras áreas del mundo, sobre todo África, ¿no? Que también se está urbanizando rápidamente junto con Asia, que puede llegar a la misma proporción de urbanización de América Latina. América Latina no solo se ha urbanizado, sino también que hay mucha desigualdad. Es una de las regiones más desiguales en el mundo. Este mapa muestra las desigualdades que se dan y pueden ver que América Latina, que está aquí, es los colores más oscuros junto a África del Sur. Entonces, América Latina tiene los niveles más amplios de desigualdades de ingresos en todo el mundo. Entonces, estamos enfrentando esto, una región que tiene altos niveles de urbanización a nivel de personas que viven en ciudades y también en desigualdades. Entonces, esto tiene que tener algunas consecuencias, ¿no? Sobre la salud. Y para poder estudiar el proyecto de Salud Urbal, que es una colaboración de 15 instituciones en Estados Unidos y América Latina, estableció este estudio de la salud y las desigualdades en la salud y el entorno. Se estudiaron 371 ciudades en el continente y algo interesante de este proyecto y el trabajo en general es que nosotros cubrimos no solamente las mega ciudades como la Ciudad de México, Sao Paulo, Río, Buenos Aires, Bogotá, etcétera, las ciudades más grandes que están en la mente de todos cuando hablamos de áreas urbanas, sino también otras ciudades que están entre, ¿no? Ciudades de 100.000 personas, de 300.000 personas, como la que está aquí detrás de mí, y también ciudades más pequeñas de 100.000 personas. Ahora, lo que quería hablar el día de hoy es cómo es que la salud, sobre todo la mortalidad y las desigualdades y la mortalidad se distribuyen entre estas ciudades. Primero quiero mostrarles algunos del trabajo que hemos realizado en los últimos años, analizando la esperanza de vida en las ciudades de América Latina. Y estas cifras muestran que la esperanza de vida de mujeres y hombres en 363 ciudades del proyecto in that order. And every little bubble on this chart is a city. So, for example, somewhere in here is Mexico City, somewhere in here is Buenos Aires, etc. And on the y-axis, pueden ver la esperanza de vida de estas para los que no están acostumbrados a este tipo de métricas. La esperanza de vida es una data agregada de los patrones de mortalidad. Los patrones de mortalidad que nos dicen si alguien nace el día de hoy, represent current age-specific mortality rates into years of life. So what we can see here, first of all, and more importantly, is that within each country, within es each que of these... con cada país, con cada una de estas ciudades, sobre todo cuando vemos a las ciudades en Brasil, en Colombia y México, que hay 10 años de diferencia en la esperanza de vida, ¿no? Que es lo más alto y lo más bajo en las esperanzas de vida. Pero también hay una diferencia entre los ingresos altos, medios y bajos, pero esto es dentro del mismo país, en México, en Brasil, en Colombia, también en Perú, en Argentina y en Chile, que hay una gran diferencia dentro de los mismos países. Y si estamos viendo, este es un mapa que muestra la misma data, pero de forma espacial, donde muestra las formas. Aquí, esta es una de las ciudades. Aquí en el lado izquierdo tenemos la esperanza de vida de mujeres y el otro lado de hombres. Y las ciudades que están más en verde tienen más esperanza de vida y los que están de color rojo tienen menos esperanza de vida. Entonces vamos muchos patrones aquí de mujeres y hombres que son bastante similares. Primero vemos que lugares como Brasil tienen un patrón geográfico muy específico en el sur y el sureste que tienen mayores esperanzas de vida y menor mortalidad, mientras que el norte y el noreste tienen menores niveles de esperanza de vida y mayores tasas de mortalidad. Vemos que, por ejemplo, en Argentina tiene un patrón donde las ciudades del norte de Argentina tienen menores esperanzas de vida, y también decimos que México, sobre todo en el caso de hombres, tiene un patrón donde hombres en el norte y el sur tienen menores esperanzas de vida, que vamos a ver más adelante que están relacionadas con el aumento de niveles de violencia. Es un patrón que se ha generado especialmente, ¿no? ¿Qué es lo que
explica este tipo de patrones. Lo que estamos relacionando aquí es esas métricas de esperanza de vida en cada ciudad con características ambientales, incluyendo el tamaño de la población, el crecimiento de la población, la densidad, la fragmentación, con qué tan fragmentada está la ciudad, la conectividad de las calles, o sea, qué tanta conectividad hay en las calles. Y la última medida es el índice del entorno social de las ciudades, ¿no? Que es el acceso a educación, acceso a agua, a desagüe. Y lo que vemos aquí es que el variable que es más predictivo para la esperanza de vida de hombres y mujeres es esta medida del índice de entorno social, esta métrica que nos dice cuáles son los niveles de educación, cuánto acceso tienen a sanidad en la ciudad. Nos vamos a encontrar que ciudades que tienen mejores niveles en estos sentidos tienen mayores esperanzas de vida. Algunas de las otras métricas también se predicen, incluyendo el crecimiento de la población, pero ninguno es tanto como el índice de entorno social, ¿no? Que las condiciones de vida son los factores más importantes relacionados con el índice de la esperanza de vida y de mortalidad. ¿Por qué se está dando eso? ¿De qué están muriendo las personas? Lo siguiente que hicimos, ok, sabemos qué cantidad de personas están muriendo en las personas, vamos a ver cuáles son las causas de la muerte. Lo que mostramos en esta cifra es que las personas en las ciudades son diferentes ciudades, empezando por países, Perú, Argentina, Chile, etcétera. Y lo que está en verde aquí abajo es la proporción de muertes, ¿no? Que son por violencia, la mayoría homicidios. En lo azul es las muertes que son intencionales, por ejemplo, por accidentes de tránsito. En amarillo es la proporción de muertes por enfermedades cardiovasculares, el rojo es cáncer y el azul son enfermedades relacionadas maternas o con la nutrición. En estas cifras vemos diferentes patrones. El primero, vemos algunas cosas que son diferencias de acuerdo a país. Perú, las ciudades de Perú tienen mayor niveles de enfermedades transmisibles, mientras que ciudades en Chile tienen mayores niveles de cáncer, por ejemplo. También observamos algunos patrones muy interesantes dentro de los países. Sobre todo quiero llamar su atención al área verde, aquí abajo, que representa la proporción de muertes que se dan por homicidios, ¿no? Que son bastante variables dentro de cada país. Por ejemplo, en México tenemos ciudades aquí que casi el 20% de todas las muertes, el 20%, o sea, una en cada 5 muertes son homicidios. Sería, por ejemplo, en la ciudad de Acapulco. Ahora aquí abajo tenemos ciudades que tienen muy pocas muertes por homicidio. 1 o 2% nada más, es el más bajo, aquí sería Mérida. Entonces, hay un espectro bastante variado, muy pocas muertes y luego un 20%. El mismo patrón los observamos en Brasil y lo mismo observamos en Colombia, ¿no? Donde hay niveles de violencia muy altos que encajan muy bien con estos niveles heterogéneos de esperanza de vida, sobre todo para los hombres, ¿no? Ya que la violencia es una de las cosas que mata a hombres jóvenes y que reduce su esperanza de vida. Ahora también hemos estudiado y hemos relacionado estas muertes al índice de entorno social que se mencionó antes, ¿no? Las condiciones de vida, y lo que hemos observado es un patrón que es muy similar. Ya lo he mencionado, pero esta es data de 2012 a 2016 y que es bastante similar a las transiciones que se observa de forma longitudinal. Lo que hemos observado es que ciudades que tienen peores condiciones de vida tienen mayores muertes transmisibles, muertes por nutrición. Estas muertes disminuyen en importancia cuando aumentan este índice entorno social, que aumentan por las muertes cardiovasculares y luego por cáncer, que aumenta casi para el final, lo que significa que tenemos esta transición entre estas muertes transmisibles y estas muertes por enfermedades no transmisibles. Ahora, la crítica más de estas teorías epidemiológicas, lo que vemos aquí es que la violencia y las lesiones intencionales se han diversificado y que son un patrón más claro. Las ciudades y su desarrollo generan violencia, vulnerabilidad y accidentes, y esas transiciones muestran claramente lo que está pasando y generando desigualdades. Y es lo siguiente que vamos a ver, las ciudades, ahora vamos a ver dentro de las ciudades. Y esto es un ejemplo pequeño de
de los artículos que hemos estado trabajando en los últimos años, donde examinamos la esperanza de vida, las diferencias en comunas, en partidos, en municipios, ¿no? En 6 ciudades de la región. Aquí estoy mostrando un ejemplo para las mujeres en Santiago en la izquierda y para hombres en Buenos Aires, que es un área, el área metropolitana de Buenos Aires, en el lado derecho. Santiago, observamos, hay una diferencia bastante amplia, ¿no? En la esperanza de vida entre la parte de arriba de los vecindarios de Santiago. Santiago, por cierto, no hemos hablado de esto, pero es una de las ciudades que tiene la mayor esperanza de vida en general, pero a la vez también tenemos las desigualdades más amplias, ¿no? Entonces hay mayor espacio para esa desigualdad. En Buenos Aires observamos que en este patrón en el norte y en el sur, que si vemos un poco más detalladamente, vemos que del norte al sur de la ciudad de Buenos Aires tenemos 6.5 millas de diferencia y 6.5 años de diferencia en la esperanza de vida en el caso de hombres. Incluso profundizamos un poco más, ¿no? En una de las presentaciones de las sesiones anteriores, donde estábamos viendo la esperanza de vida a nivel de los vecindarios en Buenos Aires. Observamos un patrón bastante similar, con mayores niveles en el norte, una área de transición en el centro y menor en la parte del sur, y que están conectados fuertemente con los niveles de educación en esas áreas. Y luego llegó el 2020, toda esta data es de antes de 2020, y luego nos golpeó, el 2020 golpeó América Latina, especialmente difícil para América Latina con esta alarma de cómo la COVID-19 ha golpeado a América Latina. Tenemos un resumen de la COVID-19 y la salud urbana en América Latina y en el Caribe. Ustedes pueden encontrar la información en ese enlace y en nuestra página web. Y en este resumen hemos examinado la data de las ciudades en la región, porque una de las cosas que queríamos ver era, ok, ¿qué hay sobre esta declaración de que los hacedores de políticas están haciendo? El ministro de Chile, que está diciendo sobre la mortalidad y sobre la discriminación y cómo lo estamos tratando. Ok, sobre desigualdad y la pobreza. Aquí podemos ver de cómo las desigualdades, la mortalidad en Chile antes de la pandemia era menor que durante la pandemia. Durante la pandemia estas desigualdades, esa tendencia empeoró, lo que significa que hay una relación entre la mortalidad y la pobreza durante la COVID-19. Como parte de esto también vimos los niveles de positividad y las condiciones de vida en ciudades de México. Ciudades que tenían mejores condiciones de vida tenían menos positividad de la COVID-19. Se le hacían más pruebas o no daban positivos en las pruebas. También vimos cómo es que las tasas de vacunación variaban de acuerdo a las comunas en Santiago de Chile. Habían comunas que tenían mayor nivel de vacunación. Pusimos todas estas cosas de forma conjunta en un escenario posterior y vimos que estas desigualdades se han aumentado mucho en el año 2020, porque si vemos que habían desigualdades antes de la pandemia, estas desigualdades durante la pandemia y las tasas de vacunación nuevamente son desiguales, tenemos un 2021 con incluso desigualdades mucho más amplias. Entonces, si ustedes quieren aprender más sobre estos patrones, pueden revisarlos más profundamente. Hemos preparado aplicaciones interactivas de ver cómo es que la salud varía en las ciudades de Latinoamérica. Tenemos gráficos para ver cómo es que la esperanza de vida varía de acuerdo a ciudades grandes, y también un resumen sobre la COVID-19 y el trabajo que hemos hecho sobre la COVID-19 en las ciudades de América Latina. Así que muchas gracias. Estoy dispuesto a recibir cualquier pregunta que tengan para mí. Muchas gracias, Usama. Es sorprendente ver todo el trabajo que Salud Urbana ha hecho en términos de analizar toda esta información antes de la pandemia y luego después de la misma. Y creo que las diferencias que se muestran en términos de qué tan diferencia es la experiencia de la COVID-19 en la Ciudad de México y en México en general y también en Chile, va a conectar muy bien, va a ser una muy buena forma para la presentación de Uriel Solar. Así que me gustaría presentar a Uriel. Ella es una consejera regional de determinantes sociales de la salud en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud en Santiago de Chile. Y el día de hoy ella va a presentar
una agenda regional para cubrir los determinantes sociales de la salud en ciudades. Por favor, Uriel, tienes la palabra. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir con más detalle. Es una gran oportunidad y una gran conferencia. Prefiero hablar en español porque esta es una sesión en la que las personas en inglés tienen que seleccionar la traducción y las personas que hablan español, escucharme en español. Bueno, en primer lugar, cierto, probablemente en esta sesión final hay muchos de los puntos que voy a tocar que ya han sido discutidos, ¿no? En esta interesante y profunda conferencia sobre estos tópicos y el énfasis en equidad, ¿no? En esta primera slide muestro algunas imágenes de los grafitis, ¿no? Esto del arte urbano con respecto a las protestas sociales o a los temas de justicia social que se expresan, ¿no? En muchos de los grafitis que encontramos en muchas de nuestras ciudades y en nuestros barrios o vecindarios. Muchos de los autores señalan que los grafitis es como la piel, ¿cierto?, de una ciudad, ¿no? Y está expresando de una otra manera este conjunto de aspectos que se debaten y que se segregan y que se expresan en las ciudades, ¿no? Yo voy a tocar algunos puntos, ¿cierto?, muy resumidamente. El primero tiene que ver cómo abordamos los temas determinantes sociales y algunas reflexiones sobre la agenda en la región y la necesidad de ello. Lo segundo, un poco una reflexión para nosotros desde lo que ha significado la pandemia y post-pandemia, sobre todo en que nos implica enormes desafíos y algunas iniciativas en curso desde la Organización Panamericana de la Salud que sería importante compartir y sumar, ¿no? Cuando hablamos de abordar los determinantes sociales, un tema central es el marco de análisis, ¿cierto?, que utilizamos en ello, ¿no? Y desde las distintas perspectivas teóricas y corrientes nos encontramos, ¿cierto?, con marcos analíticos que de acuerdo a los tópicos o al área, digamos, de abordaje, van desde un énfasis más bien de orden psicosocial, o va de un ámbito más bien materialista, o enfatiza aquellos ámbitos del ámbito más bien de la econopolítica o ecosocial, ¿cierto?, o también algunos en que han desarrollado desde el ámbito local o el contexto de la globalización, ¿no? Y algunos que hoy en día también denominan o enfatizan el tema de los determinantes comerciales. Sin embargo, independiente del marco analítico que uno desarrolle, hay dos aspectos claves, ¿no?, en este marco necesario. ¿Cuáles son los mecanismos que generan estas inequidades? ¿Cuáles son los mecanismos, cierto?, en el cual están enfatizando ciertos ámbitos de la determinación social y el impacto en la salud? Y para nosotros en particular, ¿cierto?, tiene un interés cuáles son los puntos de entrada para abordar las políticas e intervenciones, ¿no? Si no hay claridad en los mecanismos o en los problemas que generan las inequidades, difícilmente las intervenciones o políticas son efectivas, ¿no? Y este es un tema central, ¿no?, en la agenda de determinantes sociales y en la agenda de abordaje de equidad. Muchas veces los estudios o los ámbitos de análisis están más bien en lo que llamamos determinantes más bien proximales, y por lo tanto el origen propiamente tal de la determinación social y de los ámbitos de inequidad que han postergado y por lo tanto no visibles para muchas de las acciones o intervenciones necesarias. En ese sentido, nosotros tenemos la pregunta, bueno, en ese marco, ¿cuáles son, cierto, aquellos ámbitos de determinación social que son propios de abordar en el tema de un contexto de ciudades y sobre todo en territorio en particular? ¿Qué es lo que hace la diferencia, no? Y yo creo que ahí, digamos, hay un enorme aprendizaje que hemos visto en las distintas exposiciones y experiencias, y sobre todo la iniciativa de salud urbana que ha levantado evidencia e información que es muy útil, ¿no?, con respecto al debate y a la discusión propiamente tal en nuestra región. Yo traigo, ¿cierto?, para eso un marco que creo que de una u otra manera representa algunas inquietudes que nosotros tenemos con respecto a abordar, ¿no?, el tema de equidad en las ciudades o la justicia, digamos, urbana, ¿no? Y traemos un poco el marco de Carbon, ¿no?, que ha estado ya en la conferencia. Nos parece interesante en el sentido de poder relevar que de una u otra manera hay una interacción importante en distintos ámbitos del ámbito territorial.
Si bien muchas veces el énfasis está en los análisis de condiciones físicas, como es la vivienda, la infraestructura, lo que es el transporte, la movilidad, el acceso al agua, los espacios verdes, la actividad física, hay sin duda procesos que se dan en las mismas ciudades y dentro de las ciudades, en los barrios, que son propios para entender la construcción de esas inequidades y las alternativas y significados que tiene ello para las comunidades, ¿no? Y por lo tanto en las comunidades, las personas en sus ámbitos culturales, experiencias, conocimientos, en muchos de los barrios que son más bien asentamientos, digamos, irregulares o más bien, digamos, slums, ¿cierto? Nos encontramos con muchos sectores, digamos, de periferia vinculados a los procesos migratorios, a los procesos de indígenas de movilidad rural urbano, que se han acrecentado en muchos de ellos en el contexto también de la pandemia, ¿no? Y esto guarda estrecha relación con poder, ¿no? Cómo se distribuye poder para entender las desigualdades en materia de salud, ¿no? Este poder expresado en las redes, las conexiones, en el acceso, digamos, a servicios públicos y también a la capacidad de incidencia sobre las decisiones en el ámbito territorial o en el ámbito municipal, ¿no? Esto guarda relación con las políticas, ¿no? Y también de una u otra manera con las decisiones en distintos ámbitos de servicios sociales, salud, educación, etcétera, ¿no? Pero sobre todo también en la organización política, ¿no? ¿Cuáles son las atribuciones y la capacidad, digamos, de incidencia a nivel de los territorios en un ámbito de gobierno local, en la realidad de la región en que tenemos distintos niveles de centralización o concentración de las decisiones, ¿no? Y nos parece que muchas veces estos aspectos son tomados como nodos independientes, ¿no? Y esta interacción, el poder mirarlo de forma integral, nos parece de gran relevancia. Esto guarda relación con cómo entendemos los territorios, ¿no? Como una expresión, ¿cierto?, del bienestar y del malestar social, ¿no? Expresado, como decíamos al inicio de la presentación, en grafitis, ¿no? Y esto se ha visto muy claro cuando analizamos y miramos con un lente más detallado en los territorios. Vemos territorios de gran extracción, digamos, en términos de proceso acumulativo, con deterioro, ¿cierto?, importante en el ámbito ambiental, que repercute directamente en las condiciones sociales, ¿cierto?, y en la salud de la población. También tenemos estos territorios conocidos como el sacrificio, ¿no?, donde se concentran situaciones de contaminación, de exposición y vulnerabilidad a condiciones, digamos, adversas para la salud. Y en los territorios donde transcurren las vidas, ¿no? Y de una otra manera, ¿cierto?, enfatizando cómo en los territorios, como dice Borde y Torres y Tobar, ¿cierto?, señala este énfasis en los territorios como proceso de producción y reproducción social, ¿no? De una otra manera que son las bases de cómo entendemos la determinación social, ¿no? En ese sentido, ¿cierto?, cuando miramos las ciudades hay una complejidad adicional, ¿no? Interactúan, ¿cierto? Hay una multicausalidad, hay distintos niveles, hay elementos, digamos, que confluyen y que queremos darle esta mirada territorial que complejiza y plantea nuevos desafíos, ¿no? Aún más cuando pensamos en algunos de los temas, ¿cierto?, presentados anteriormente, en lo que significa la carga de las enfermedades no transmisibles o los temas de cáncer, ¿cierto?, dentro de ella, y cómo de una u otra manera se han ido configurando estos problemas, digamos, que llamado también de enfermedades de transmisión social, fuertemente vinculados con los procesos de urbanización, de industrialización, de pobreza, de disponibilidad de tabaco, alcohol, acceso a, digamos, alimentación procesada, ¿cierto? Y que por lo tanto, de una u otra manera, va configurando que ciertas condiciones, ¿cierto?, que se dan a nivel nacional y a nivel específicamente en los territorios, van generando las oportunidades o no para aquellas condiciones en las cuales se presentan una serie de problemas hoy día que tenemos en el conjunto de los países de la región y en particular, ¿cierto?, en las ciudades, ¿no? Y que de una u otra manera esto tiene una base en cómo se distribuye de una manera justa ciertas condiciones y ciertas oportunidades en los contextos de nuestros países. Esto implica, ¿cierto?, y que también ha sido parte de la discusión en la conferencia, que una situación de complejidad como lo que implica el abordaje de la ciudad, implica que las respuestas, ¿cierto?, obviamente implican multicomponentes, intervenciones, muchos niveles de intervención también con respecto a aquello, los problemas de coordinación vinculados a distintos sectores y culturas en materia de política y de ámbitos de acción, una concepción de salud que puede ser muy distinta desde el ámbito más bien biomédico, eminentemente en el ámbito sanitario y cómo es conceptualizada también en sectores fuera del ámbito de salud.
Hay una heterogeneidad de necesidades y de mecanismos presentes cuando analizamos la ciudad y los territorios, y por lo tanto hay pathways y mecanismos complejos y por lo tanto contextos complejos, ¿no? Y estos son lo que de una u otra manera configura lo que es la intersectorialidad, tan denominada, ¿cierto? Y lo que hemos llamado también como salud en todas las políticas, más bien en una corriente, más bien en la experiencia europea, ¿cierto? Denominada en el énfasis en materia de equidad. Y acá a nivel de la región, ¿cierto? Hemos tenido distintas experiencias en este ámbito, algunas más exitosas, otras menos exitosas, en un contexto en el cual los estados de bienestar o los estados, digamos, de desarrollo, bienestar, tienen situaciones mucho más precarias, ¿no? En su constitución y en su formulación. Y eso hace que muchas veces los conceptos de intersectorialidad y los trabajos coordinados entre política pública, ¿cierto?, no hayan tenido el énfasis necesario para poder dar una respuesta, digamos, integrada. Sin embargo, a nivel local, y hay varias experiencias en la región importantes, ¿no? Sobre todo nosotros lo hemos visto en el contexto también de respuesta a la pandemia, de situaciones de emergencia, estas oportunidades emergen, pero el desafío tiene que ver a darle sostenibilidad, ¿no? Más allá de una situación inmediata. En ese sentido, ¿cierto? Otro eje central cuando estamos pensando en la ciudad y los territorios y el abordaje de terminación social tiene que ver con los procesos participativos, ¿no? Desde, digamos, la ciudadanía, desde las comunidades y con las comunidades, ¿no? Y esto que parece tan obvio, ¿cierto? Cuesta, digamos, desarrollarlo en muchos de los procesos de nuestra región. Cómo entendemos, ¿cierto?, la distribución de poder o realmente espacios de empoderamiento a la ciudadanía, en la co-creación de políticas o intervenciones, la construcción de capacidad y conocimiento para una intervención informada, y los procesos de cambio necesarios, ¿no?, en el cual la ciudadanía y la comunidad tenga un rol central con respecto a aquello. En ese sentido, cuando nosotros miramos, ¿cierto?, la región, de una u otra manera vemos avances y también retrocesos, ¿no? En un contexto de mirar los determinación social y los determinantes sociales en la región. Por un lado, ¿cierto?, en términos de procesos, digamos, que dan oportunidades en la región, hay una historia, ¿no?, del desarrollo con respecto a estos temas, ¿no?, con respecto a la cuestión social, llamada en muchos temas décadas atrás, y tiene que ver importantemente con movimientos vinculados a la medicina social y a la salud colectiva, ¿no? Y los procesos que han debatido sobre esto, sobre todo en los contextos de procesos de democratización que han habido, digamos, en las últimas 20 o 30 décadas en la región. También desde PAO una oportunidad importante se dio en el contexto de una comisión de equidad e inequidad en que abordó los temas de determinación social y que puso énfasis en los temas de los procesos de colonización, la exclusión, digamos, sobre todo del rol de la población indígena y los aspectos más bien estructurales vinculados a la discriminación, ¿no? Y por lo tanto también se constituye una oportunidad. Ha habido un esfuerzo desde la organización de implementar monitoreos en materia de inequidad en salud, sobre todo en el ámbito materno-infantil, y eso ha sido un esfuerzo. Sin embargo, el monitorear las inequidades no es suficiente para poder definir acciones ni para definir intervenciones, ¿no? Y en ese sentido vemos una deuda en relación a la integración de objetivos de equidad dentro de la planificación en salud, el poder enfatizar intervenciones en los ámbitos más estructurales, que siempre son más complejos, que implica conflicto y debate político, que implica una complejidad mayor, su investigación y estudio, pero que son fundamentales a la hora de efectivamente eliminar las inequidades, ¿no? Y por otro lado, vemos una limitada integración de estos ámbitos en el quehacer de salud y en aquellos, ¿cierto?, que realmente modelan, ¿cierto?, e influyen sobre los determinantes sociales. Y esto tiene que ver también con una relación de cómo desde una retórica, ¿cierto?, efectivamente se avanza la acción, ¿no? Y en ocasiones, ¿cierto?, el tema de información o el tema de la evidencia se hace insuficiente en algunos de estos casos, pero también tiene que ver con la voluntad política y el desafío en ese ámbito. En ese contexto, ¿cierto?, tenemos la llegada de la pandemia, ¿no? Y si bien, como ya hemos señalado y ya se ha visto, digamos, en las sesiones previas, tuvo profundas repercusiones a nivel global y en particular en la región, en términos de la magnitud, digamos, de mortalidad, la magnitud vinculada con respecto a la mortalidad, pero también vinculado al impacto en materia de pobreza, reducción importante en esa materia, en lo que implica en términos de los significados del crecimiento de ella, el incremento en materia de impacto en los mercados laborales, el crecimiento del desempleo y por lo tanto los desafíos que tenemos para adelante.
En ese sentido, ¿cierto? Hay algunos aspectos que, si bien es una crisis importante, también podemos verla como una oportunidad. La pandemia puso en evidencia lo que todos sabíamos, ¿cierto? Y que si bien habíamos tenido logros o avances en la región en las últimas décadas, estos eran bastante débiles y frágiles, ¿no? Y frente a esta situación vio en evidencia aún más estas grandes inequidades en la región y de una otra manera aquellas inequidades estructurales, ¿no? Y esto no puede ser evitado, no puede ser no visible hoy en día, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Ha habido un mayor interés, ¿cierto?, de todos los sectores de vincularse a los temas de salud pública por el tema, digamos, central de la pandemia. Y eso guarda una posibilidad y una una oportunidad con respecto al liderazgo y al papel de salud. Este debate entre lo que es economía y salud ha estado presente, ¿no? Y por lo tanto nos brinda también una oportunidad de cómo entender los procesos de construcción de salud vinculados a los temas de desarrollo. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos que se ha visto en evidencia también y ha sido, digamos, muy claro, ¿no? En muchos los ejemplos de la región y también en particular, ¿cierto? En varios de los ejemplos que han señalado, en que la respuesta efectiva a la pandemia es insuficiente si esto se limita a lo que son los servicios de cuidado, a la atención hospitalaria, a la atención, digamos, vinculada a la morbilidad y la mortalidad asociada a ella, ¿no? Es necesario las acciones de salud pública y la pandemia para poder tener efectivas sus medidas de salud pública requiere acción en aquellas condiciones que permiten esa implementación. Y se ha visto en evidencia, por lo tanto, cómo los temas de protección social, cómo los temas, digamos, de protección del empleo, cómo los temas de la seguridad alimentaria juegan un rol fundamental al momento de responder a la pandemia, ¿no? O cómo el acceso al agua, algo tan básico, pone en evidencia estas brechas y estas inequidades, ¿no? Y por lo tanto nos brinda una oportunidad. En ese contexto, quizás darles un ejemplo, en el contexto de OPS y en el marco de la pandemia del año pasado, el grupo, ¿cierto?, vinculado a promoción de salud y determinantes sociales, ¿cierto?, trabajó fuertemente en un área que tenía que ver con los grupos en situación de vulnerabilidad. Y hacemos referencia a los grupos en situación de vulnerabilidad, enfatizando la vulnerabilidad vinculada a las condiciones sociales y no solo un atributo, digamos, de las personas, ¿no? Y en ese contexto vimos cómo, ¿cierto?, la vulnerabilidad más allá del riesgo individual, pensando en las condiciones sociales y no solo aquello a la presencia de comorbilidades o riesgos propios de enfermedades asociadas, ¿no? Cómo vincular lo social con lo biológico, cómo el contexto, digamos, pasa a ser un elemento fundamental para la efectividad de las intervenciones, ¿no? Cómo los contextos son considerados en el diseño de las intervenciones y también en la importancia con respecto al tema de la investigación para entender la efectividad de ella, ¿no? Cómo es necesaria la adaptación de las intervenciones y cómo se prioriza la salud con equidad. En ese marco, ¿cierto?, nosotros trabajamos algo que también yo he escuchado ya en algunas de las sesiones previas, estos distintos niveles que vimos asociados a la pandemia y que pone claridad sobre lo que está ocurriendo vinculado a determinación social. Las preexistencias de inequidades estructurales que se presentan para aquellos grupos, ¿no? Muy claro en una región con una prevalencia importante, ¿cierto?, de población que participa en el trabajo informal, por lo tanto sin derechos laborales y sin seguridad social, ¿no? Y que frente a una situación de riesgo y de crisis, ¿cierto?, se ve en total desprotección. Cómo estas condiciones mismas se constituyen en barreras para poder implementar las medidas que recomendamos desde el área de la salud. Y por lo tanto hay un riesgo mayor de exposición para estos grupos sociales. Cómo esta situación, ¿cierto?, se traduce en que las condiciones, un poco que ustedes también han documentado, en las condiciones de los barrios, dentro de las ciudades más precarios, ¿cierto?, en el cual las condiciones de vivienda, de acceso al agua y de las condiciones de hacinamiento hacen mucho más difícil el cumplimiento de las medidas y por lo tanto lo hacen más vulnerable a aquellos grupos. Y por lo tanto, cómo esto se suma a aquello que hemos, digamos, dado más visibilidad en un inicio, que tiene que ver con las comorbilidades, pero en el cual esas condiciones sociales que destacamos tan fuertemente vinculados. En ese sentido, por último, quiero destacar algunas de estas iniciativas en curso, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de salud urbana, ¿cierto?, ha habido una estrategia de la región que fue lanzada en 2011 y que termina este año, y que tuvo una serie de avances, ¿cierto?, y de proceso de implementación, no todo lo que hubiésemos querido, ¿cierto?, no todo lo que hubiésemos querido de adherencia y de construcción, pero sin embargo es una oportunidad porque hay una serie de aprendizajes que tenemos hoy en día y la experiencia, incluso muchos de los puestos en esta conferencia, nos permite
plantear un foco de evaluación distinta, incluir nuevos aprendizajes y evidencia y sobre todo en una nueva estrategia poder fortalecer los conceptos de equidad, determinantes sociales, un abordaje y un abordaje de mayor integralidad, ¿no? Por último, en este sentido, las oportunidades que encontramos están dadas, ¿cierto?, con una serie de iniciativas, ¿no?, que se están desarrollando en la región. Tenemos una iniciativa vinculada principalmente a gobernanza urbana que está dado, financiado por la cooperación suiza y que pone su énfasis en cómo miramos, ¿cierto?, esta gobernanza urbana para un logro, ¿cierto?, de un bienestar en salud y de cómo abordar el tema de equidad propiamente tal, ¿no? Lo interesante se dan dos ciudades, México, Ciudad de México y Bogotá, pero es una experiencia que tiene su alcance hasta el 2028, lo cual nos permite una serie de posibilidades de construcción, de evaluación, de intervención, en que muchas veces, en muchas de estas iniciativas, de proyectos de investigación, los tiempos son limitados y por lo tanto la posibilidad de evaluar nuestra intervención y de dar seguimiento no son las que quisiéramos, ¿no? Y por lo tanto tenemos una gran oportunidad con respecto a la iniciativa. En segundo lugar, ¿cierto?, un tema a destacar es que recientemente en la última Asamblea Mundial de la Salud ha salido una nueva resolución sobre el tema de determinantes sociales de la salud, ¿no? Y en esto enfatiza, ¿cierto?, pone nuevamente el énfasis la necesidad del abordaje de los determinantes sociales en la salud para dar respuesta a los problemas de salud y en particular a la inequidad en salud. Y por lo tanto enfatiza la reducción de la inequidad de salud, el trabajar con los otros sectores y por lo tanto fundamental el trabajo intersectorial, la necesidad de monitorear no solo los resultados de inequidad en salud, sino la determinación social, los determinantes sociales vinculados a ello, y nos llama, ¿cierto?, y nos convoca a poder considerar esto en el contexto de la respuesta al COVID y sobre todo en la recuperación post-COVID, ¿no?, que nos demanda enormes problemas, enormes desafíos de respuesta. Y en ese marco también brevemente comentar una segunda iniciativa que está empezando este año y también... Ariel, ¿podemos ir cerrando, por favor? Sí, que va terminando el 2028 y que va a ser desarrollada en 5 países de la región, ¿no? Costa Rica, El Salvador, Colombia, Perú y Chile. Y que tiene como característica elementos de eje de ámbito estructural, como son el empleo precario y el trabajo informal y desempleo, los procesos migratorios, y aquellos, ¿cierto?, barrios y vecindarios de carácter informal. Esto nos presenta una enorme oportunidad en términos de entender las condiciones, digamos, de base que están asociadas a las barreras vinculadas a las condiciones sociales, propiamente tal de las personas, aquellos que llamamos barra asociadas a la demanda. Plantea como el tema central la coordinación y la integración de política pública y por lo tanto el trabajo intersectorial, y plantea un rol fundamental en los procesos de participación social. Tiene componente de investigación, de capacitación, de transferencia de conocimiento, propone ciertos modelos de intervención y prototipos a ser evaluados y testeados, y por lo tanto es una enorme oportunidad. Creemos que de una u otra manera estas iniciativas alimentarán y reforzarán un plan que responda a los requerimientos de determinación social y equidad en la región, y en particular también a las ciudades. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriel. I'm going to switch back to English now. And I would like now to present Dr. Joyce and John. Ahora quisiera presentar a la doctora Joyce and John, director ejecutivo de la Agencia de Salud Pública en el Caribe, en Barbados, y ella ahora va a presentar, promover la salud en las ciudades del Caribe. Joan, te recuerdo que tienes de 12 a 15 minutos y bienvenido. Y también te voy a solicitar si pudieras hablar un poquito lento para ayudar a la interpretación. Gracias a Joy. Muchísimas gracias y voy a compartir mi pantalla. Muchas gracias a los organizadores por darle a la oportunidad a la Agencia de Salud Pública en Caribe. Yo ahorita estoy en Barbados, pero pronto voy a regresar a Trinidad, donde tenemos la casa matriz. Y esas son algunas de las cosas que yo quería contarles en estos 15 minutos. Y yo voy a hacerles saber primero quiénes somos. Y nosotros somos la amalgamación de 5 instituciones de salud que son bastante jóvenes, que operamos desde el 2013. Yo he sido la directora ejecutiva por 2 años ya.
Y estas a quienes servimos, 26 países, la mayoría todos angloparlantes, pero también tenemos a algunos que hablan francés y holandés. ¿Cuáles son los determinantes de salud desde todas las perspectivas? Y de ahí vamos a ver un poco más de cerca cuáles son los determinantes de lo que serían los lugares urbanos saludables del Caribe, porque yo quiero hablar del Caribe. Y ustedes se han dado cuenta que estamos hablando del cambio climático, la globalización de los determinantes de salud, la carga de las enfermedades crónicas y factores de riesgo, el turismo y la economía. Y voy a hablar de esos cuatro. ¿Y qué es lo que estamos haciendo para asegurar que realmente los estemos abordando y mantener todo siempre en regla? Entonces, vivienda urbana es un gran determinante de la salud. Y nosotros estamos en las arenas de salud pública regional, tratando de mejorar las condiciones de vida, también impulsando el empleo. Pero la salud no tiene control sobre estas cosas. Y así es cuando se vuelve evidente que el mundo de la salud no siempre está entregando servicios, sino que también tiene que influenciar políticas y también influencia programas. Entonces, primero tenemos que ver al turismo y la salud urbana, porque nuestra región o subregión del Caribe es una, sino es de las que depende más del turismo para la economía. Y lo que hemos pasado durante el COVID-19 no solamente ha sido un problema de cerrar las fronteras, sino que ha habido una gran amenaza a nuestra estabilidad económica. Y nosotros sabemos que tener lugares urbanos se requieren mucho apoyo de servicios, demanda muchos servicios. Entonces nosotros estamos buscando maneras en las que podemos tratar de mitigar estas amenazas y estos riesgos. Y una de las cosas que hemos hecho ha sido trabajar en mejorar los productos turísticos, de modo que los programas de salud trabajan con socios de turismo en la región, las organizaciones de turismo en el Caribe, las asociaciones de hotelería y turismo en el Caribe, los estados del Caribe y la ARC para tratar de tener estándares y formas en que podemos mejorar el turismo, para que sea no solo bueno para el turismo, sino también para los trabajadores. Entonces, esos son los determinantes sociales en los que hemos trabajado. También tenemos que saber qué es lo que están ofreciendo los sistemas. Y en el Caribe nosotros tenemos que nuestro pilar de la salud sea coste efectivo. Y también, si bien sabemos que tenemos transacciones geográficas que están transformando las sociedades a medida que tenemos que hacer una reorganización. Si bien sabemos que todos estos se chocan entre ellos, también estamos tratando de asegurarnos de que los sectores que puedan determinar la salud urbana estén coordinados, que reciban suficiente consejo. Entonces, primero tenemos que ver el entorno construido y tenemos que ver cómo es que podemos tener accesibilidad a distintas personas, porque sabemos que hay personas que van a necesitar apoyo para moverse de un lado a otro, pero también tenemos que encontrar una forma de poder preservar la biodiversidad, porque nosotros sabemos cuando vemos hábitats y hay otros organismos aparte de los humanos, ¿qué va a pasar con ellos? Por ejemplo, el COVID-19 ello pasó a un territorio humano porque no habíamos tenido ese enfoque. Entonces también existe la necesidad de no solamente verlo construido, sino también cuál es la biodiversidad que podemos preservar. Y esos espacios de recreación no solamente son para la salud física, sino también para la salud mental. Y obviamente tenemos todo un tema de lo que es el acceso a la salud y al alimento. Entonces tenemos que verlo desde la perspectiva de política y vamos a hablar de experiencia de Barbados. Cuando estábamos desarrollando nuestro último plan urbano, había una discusión sectorial bastante amplia y eran bastante intentos activos de tratar de integrar cómo va a ser nuestras políticas de salud públicos
para los espacios urbanos. Y esto involucraba a los generadores de políticas. Nosotros también teníamos que ver a lo que serán las enfermedades por vector, porque esto fue uno de los efectos del cambio climático. Y también en el sector urbano hay muchas oportunidades para ver esto. Estábamos viendo algunos vectores como los mosquitos y otros. Entonces creamos una estrategia para lo que eran las enfermedades transmisibles por vectores y la idea era ideal para ver eso a través del lente de los determinantes sociales para la salud y el entorno urbano. Entonces ha habido un gran intento de tener coordinación, de tener tomas de decisiones basadas en evidencias y ver en nuestra capacidad, porque eso tiene que ver con los servicios, pero también es importante tener las herramientas para poder protegerlos. Y obviamente también está la integración del cambio climático, porque estamos trabajando con el Instituto de Hidrología del Caribe para ver cuáles son los factores del clima que pueden afectar la salud. Estas son algunas actividades claves que hemos estado realizando en los Estados miembros y todo es sobre generación de capacidades, obtener equipamiento, asegurarnos de estar siempre monitoreando los índices y desarrollar trabajos. Y acá hemos recibido bastante apoyo. Entonces, todo este tema de la acción multisectorial, y esta es una ilustración de cuando es que distintas agendas chocan unas con otras. Y acá estamos viendo cómo es la pasarela, digamos, en Barbados. Esto está cerca al océano y, y es uno de los cambios que generó el cambio climático. Pero la gente se dio cuenta que era muy bonito y se ha convertido en un lugar para el ejercicio. Y acá estamos viendo a todo este tema de nuestra salud física. Pero hemos tenido mucha suerte porque el gobierno ha sido bastante claro en sus declaraciones desde el 2017. Dijeron que nosotros vamos a promover políticas y acciones que buscan mejorar la actividad física. Ahora, nosotros hablamos de qué es lo que está pasando por la pandemia y cómo la región está respondiendo. Y es por la unidad de los jefes, es por la unidad de la intervención de la social. Y que ellos han mandado a que hay instituciones como las nuestras que puedan asegurar y apoyen esos pasos. Entonces es bastante bueno que nosotros hayamos podido tener este tipo de visión política, porque ustedes saben que muchos países han tenido bastantes problemas con la densidad, con las enfermedades no transmisibles y factores de riesgo. Y todo este tema de que no hay suficiente actividad física se ilustra acá a la derecha. Nosotros tenemos algunos países latinoamericanos que están ingresando, pero nosotros tenemos bastantes niveles altos de inactividad física en adultos, en Surinam, en Barbados, ahí es donde hay mayor prevalencia. Pero todavía tenemos una meta mundial de reducir la inactividad física en 15%. Entonces, todo este tema de adultos inactivos es desafortunadamente a lo que se refleja en los adolescentes y los jóvenes, porque ahí también hay altos niveles de no suficiente actividad física. Entonces, sin una planificación urbana estratégica o no clara, entonces podríamos tener este gran tsunami de inactividad. Ahora, estas son de las actividades que hemos puesto para promover a ciudades activas. 85% de los países no latinos caribeños tienen una programas de concienciación basados en la actividad física. Y estamos hablando de aumentar la disponibilidad de espacios públicos que sean verdes, crear ciudades caminables, el uso, perdón, voy a regresar. El uso de oportunidades para poder integrar acciones multisectoriales, acciones conjuntas entre todos los sectores y también el uso de centros comerciales. Hay que usar lo que tenemos.
Y con el cambio climático, toda esta idea de las actividades que están dentro de casa son algo que tenemos que pensar de una forma muy seria. Pero también tenemos el tema de lo que es la inseguridad alimenticia y se exacerbó con la pandemia, porque nosotros importamos mucha de la comida. Estamos hablando de 5.000 millones de dólares anualmente. Hay países que importan 90-95% de lo que consumen. Entonces tenemos todo un problema en las brechas en la cadena de suministro y cómo puede afectar la seguridad alimentaria. Y es por eso que el gobierno mandó una política de seguridad alimenticia para poder contrarrestar lo ocurrido en el COVID-19. Y también teníamos que tener un cambio en los patrones de dieta. Necesitamos tener, debemos dejar de utilizar alimentos ultraprocesados que no tienen mucha carga proteica. Porque eso solamente ha empeorado los resultados de la pandemia del COVID-19, porque a medida que eso es parte de los resultados y cada vez vemos gente más joven afectada por el COVID-19. Entonces, el aseguro alimentario y también se hizo una encuesta el año pasado sobre el impacto en los medios de vida y el seguridad alimentario. Y aproximadamente 2.9 millones de personas estiman que no tienen seguridad alimenticia. Y la pandemia ha empujado a un aumento en los precios de la comida. O también la falta de la cesación, por ejemplo, del sector turismo, que emplea a mucha gente. Entonces, casi un tercio de quienes respondieron dijeron que han estado dejando de comer y de que no están comiendo saludablemente. Entonces, para poder asegurar una seguridad urbana durante el COVID-19, tenemos que empezar a ver formas de prevenir una disrupción en la cadena de suministros, asegurar la seguridad alimentaria, combatir el hambre, la administración de medidas fitosanitarias, porque nosotros no queremos dar nada que pudiese lastimar o dañar a nuestros ciudadanos. Entonces hay que promover lo que son biohuertos. Todo esto nos puede ayudar a influir a otros sectores para poder asegurar que tengamos algo bueno para comer. Y también estamos promoviendo lo que es canasta básica de comida saludable. Es parte del trabajo que estamos haciendo con las instituciones que nos financian. Entonces necesitamos el compromiso político, obviamente, necesitamos un mayor acceso a los recursos por una distribución más igual. Estamos hablando nuevamente sobre equidad, porque a veces eso no es posible en el entorno urbano y necesitamos dar mayor conocimiento y evidencias sobre las comunidades regionales y la seguridad de nutrición. Ahora hablemos un poco del cambio climático. DWASH. Entonces, ¿qué tiene que ver el saneamiento y la higiene con el cambio climático? Porque todo es parte de todo. Y hay un nexus entre el cambio climático y el WASH. Y los eventos que se han precipitado por el cambio climático, por ejemplo, ha aumentado, la temperatura ha aumentado, el nivel del mar, pero están haciendo más difícil que tengamos una buena infraestructura de agua, saneamiento e higiene. Pero todavía estamos tratando de hacer lo mejor que podamos para poder asegurar que tengamos todavía el manejo y podamos poder ver cuál es la calidad del agua. Tenemos que proteger y manejar el agua y el saneamiento, la infraestructura, los servicios. Y con eso debemos también tener que tener buenas redes de lo que es agua y saneamiento. Incluso en situaciones de emergencia que estamos viendo, como hemos visto, como por ejemplo los volcanes, o también el nivel de inundaciones que han tenido en Guyana. Entonces, el término colectivo, entonces hay que llevarlo a lo más bajos. Si no tenemos baños, tenemos agua sucia. Si no tenemos agua limpia, no tenemos
prácticas de higiene básicas. Entonces, es importante incluir todo esto en el entorno urbano. Y si tenemos condiciones de agua limpia, de saneamiento y de higiene, son esenciales, son clave para lo que es la prevención y supresión de enfermedades. Y esto junto con el resto de modelos clínicos tradicionales médicos, tenemos que ver todos esos temas en lo que es salud ambiental, lo que es agua y saneamiento para poder reducir el riesgo ah, para lo que es el desarrollo socioeconómico, porque al preservar la salud en los entornos urbanos podemos tener un mejor desarrollo regional. Y creo que vamos a terminar con el tema de la higiene y ligarlo nuevamente a la COVID-19. La COVID-19 puso a la higiene básica en el mapa. Nuevamente, es un poco avergonzante, pero es la verdad. Y nosotros necesitamos agua segura para poder dar lo que es un lavado de manos básico, la higiene básica. Y tenemos que ver cómo estos temas se administran y se mantienen. Porque yo creo que esto ha sido, yo diría que el COVID ha mostrado muchas cosas, pero diría que esa es una de las cosas, digamos, positivas que ha mostrado el COVID. Y donde no había buena infraestructura, entonces surgieron varios aportes para llegar a alternativas. Y luego se empezó a enseñar a todos los grupos etarios sobre cuáles eran las alternativas que existían. Entonces ha habido un cambio que ha sido liderado por todos. Y a veces eso es algo que demora mucho tiempo realizar, pero el tema era simplemente ser consistentes en el mensaje, estar cerca de las comunidades, estudiar cuáles son las necesidades existentes, definir las necesidades y las estrategias. Y yo creo que al final esta conferencia y este panel ha resaltado algunas de las formas importantes en las que los determinantes de la salud pueden verse afectados por situaciones drásticas. Y podemos buscar a tratar de corregir algunas de las desigualdades que al final minan lo que sería el desarrollo regional. Okay, muchísimas gracias, Joy, por tu intervención y por señalar estos problemas y retos que hemos compartido y también por darnos esta vista de cuáles son los problemas que está enfrentando las ciudades del Caribe. Ahora quisiera recordar a nuestra audiencia sobre la posibilidad de traer sus preguntas para nuestros participantes. Hay un botón al final de sus pantallas donde pueden escribir sus preguntas y luego al final nosotros se las estaríamos presentando a nuestros colegas. También me gustaría ahora pasar a Mariana Alegra. Ella es directora ejecutiva de Lima Cómo Vamos. Ocupa tu Lima en Lima, Perú. Y ella va a hablar el día de hoy sobre lo que son los movimientos iniciales en la región. Mariana, tienes un minuto. Tienes la palabra y te voy a dar un minuto de advertencia. Muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar aquí. Yo sé que todos han puesto una foto de su ciudad, pero yo quiero poner una foto de un espacio público. Mi presentación está en inglés y yo puedo hacerla en inglés o en español, dependiendo que sea más cómodo para ustedes. Así que yo hablaré en español y espero me puedan seguir. Muchísimas gracias. Yo soy Mariana Alegre y efectivamente queríamos contarles el contexto de pandemia, lo que generó el contexto de pandemia en nuestro país, que ya el primer expositor ha mencionado de manera expresa cuando ha mencionado nuestro país, pero sobre todo que este mandato que llegó con la primera cuarentena de quédate en tu casa, pues resultaba ser inviable para muchísimas personas y para mucha
gente que no podía efectivamente quedarse en casa a partir de las condiciones de vida y de calidad de vida existentes en la zona. Y luego, cuando las medidas fueron, cuando la pandemia pues empezó a sentarse, y nos dimos cuenta que eso tenía pues para rato, pasamos quizás a un modelo en el que había que pasar del quédate en tu casa al quédate en tu barrio. Pero ¿cómo hacer eso en un contexto de tremenda desigualdad urbana y de injusticia espacial? Esa es la gran pregunta que nos hacíamos en ese momento. Vamos a una siguiente lámina, por favor. Me están ayudando aquí a pasarla. Gracias. Y cuando vemos imágenes de nuestra ciudad, vamos a ver aquí dos fotos importantes de el tipo de espacio público que tenemos, que nos presenta un escenario complejo en el cual el entorno, el espacio público, la calidad de la vivienda, los servicios básicos son claramente distintos en función del lugar donde se vive. Y aquí estamos ante dos barrios que quedan a 15 minutos de distancia uno del otro en auto, y que se ve claramente esta diferencia. Y esa es una escena que se repite en general en América Latina. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, a partir de un proceso en el que tenemos un contexto donde la seguridad social y de salud pública es precaria, donde tenemos hacinamiento en viviendas, generando por lo tanto un mayor contacto y múltiples familias viviendo juntas, donde tenemos un problema asociado a la provisión de servicios básicos, ¿qué podemos hacer para atender a los problemas derivados de la pandemia? Y por supuesto entender que no es solamente un asunto de salud pública, sino también de desarrollo urbano y territorial que hemos tenido desatendido por todas esas décadas. Vamos a lo siguiente, por favor. Y es así que parte del proceso que buscamos generar implicó una capacidad para lograr propiciar escenarios de recuperación de la calle, pero también para entender que el valor del espacio público como tal tenía más y más importancia en un momento en el que a la ciudadanía se le había dicho que se quede en casa y que de repente y de un día para otro le entendieron el valor que los mismos tenían. Y en ese sentido creíamos que una política de promoción de espacios públicos iba a servir tanto para atender la emergencia de COVID como también para poder llevar algún tipo de justicia social a las poblaciones y sobre todo para poder promover y reactivar la economía, que es uno de los grandes pendientes en general para el mundo, pero para nuestras ciudades de manera particular, teniendo en cuenta la altísima tasa de informalidad existente. Vamos a la siguiente, por favor. Y es en ese contexto que se generan y se desarrollan una serie de impulsos para atender justamente desde la primera línea a las personas más necesitadas y a partir de una estrategia de nodos urbanos que nos permitieran promover y propiciar y potenciar las relaciones existentes a nivel de los barrios, vamos a la siguiente por favor, que pudiesen a su vez servir para atender la crisis producto de la enfermedad, pero también la crisis producto de la falta de empleo en relación a la economía cerrada que estábamos viviendo. Y a partir de ahí se empezaron a generar ejemplos y escenarios de distintas magnitudes y de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, aquí en Pamplona Alta se está diseñando y desarrollando una estrategia integral para atender las necesidades de la población. Es una zona que no cuenta con agua ni desagüe de manera directa. Y, por ejemplo, en la foto que ven ahí al medio, donde se instaló una de las tantísimas ollas comunales que se organizaron en nuestro país y que también se han repetido en otros países de la región. Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido es que la capacidad que se tiene para lograr tener impacto y tener incidencia en personas individuales va más allá de la política pública y por supuesto va mucho más allá de la capacidad real del gobierno de atender con recursos las necesidades de la población, ¿no? Acá hay otro ejemplo de uno de los procesos que impulsamos en un contexto específico en el centro de Lima. Vamos a la siguiente, por favor. Pero claramente un ejercicio de acompañamiento y apoyo a ollas comunes que se desplegó de manera importante en nuestro país, así como el acompañamiento y fortalecimiento de los grupos vecinales y barriales, no iba a llegar muy lejos si es que no lográbamos tener incidencia a nivel de la política pública. Vamos a la siguiente. Y es así que empezamos a impulsar y promover un proceso de una estrategia nacional de espacios públicos para hacer entender al gobierno, y además ahora último el Perú pues vive en crisis,
En ese momento también teníamos una crisis política, no solamente de salud, pero que nos pudo permitir llegar a los más altos dirigentes del gobierno y mencionarles de qué manera la necesidad de reactivar las ciudades pasaba también por una estrategia de espacio público que iba a atender a la salud mental de las personas, iba a atender temas vinculados a temas de salud vinculados a obesidad, a recreación, actividad física y por supuesto en un entorno abierto eso generaba menos riesgo de contagio. Vamos a la siguiente, por favor. Y en ese sentido se trabajó para impulsar y el Ministerio de Vivienda ha generado ya varios paquetes de guías y de lineamientos para el uso de la calle en distintos contextos. Aún nos queda pendiente ver de impulsar uno del uso de la calle para espacio de aprendizaje en el contexto actual de que las escuelas públicas y privadas en las ciudades continúan cerradas. Y en ese sentido promover y procurar entornos seguros, organizados y sobre todo bien gestionados para poder atender a la población. Y a partir de una estrategia de microdistribución de servicios públicos y también de servicios privados, poder llevar a la gente las cosas que necesitaban a partir justamente de las posibilidades reales de los gobiernos locales. Vamos a la siguiente, por favor. Y es en esa línea también que parte de los ejercicios tienen que ver justamente no con los recursos potenciales del gobierno nacional. Aquí podemos ver algunos despliegues implementados en el contexto justamente de estas guías. Vamos a la siguiente, por favor. Sino también sobre todo del trabajo de los gobiernos locales, ¿no? Y en ese sentido desarrollamos desde Ocupa tu Calle un pacto por los espacios públicos donde varias municipalidades a nivel del país se fueron sumando para poder aplicar lineamientos de uso y gestión del espacio público que tuviesen sentido, no solo para un proceso de recuperación de la calle, sino sobre todo para un asunto de salud pública, ¿no? Y que se entendiera que es necesario repensar y reconfigurar los espacios públicos de las ciudades y de los territorios justamente en beneficio de las personas y, como decía la última expositora, en aras de la caminabilidad, del uso de la calle, de la escala humana. Vamos a la siguiente y creo que ya casi última, para no pasarme con el tiempo. Entonces, efectivamente, el mensaje final en este caso es el haberlo, o sea, dentro de la tragedia, digamos, que fue la pandemia, la capacidad que hemos tenido a nivel país de generar y acelerar algunos procesos que se venían impulsando en torno a espacios públicos, en torno a movilidad sostenible, en torno a la aceptación de que la actividad recreativa, la actividad física, la actividad cultural pueda pasar en espacios públicos. Se han dado en ese sentido grandes avances. Esperemos que esto no quede solamente como una solución pensada exclusivamente para el contexto de emergencia y de pandemia, sino que perdure y se pueda consolidar para beneficio de los ciudadanos y ciudadanas. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Mariana. Thank you very much, Mariana. And I would like now to open the floor to questions and comments that our audience could have. And I would like just to remind you that you can do that by clicking on the questions and answers button that is at the bottom of your screen. If you have any questions, we will take them at this Si point. tienen preguntas, las vamos a tomar en este momento. Por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas. Quizá mientras tanto, mientras las personas están pensando qué preguntar, me gustaría comentar, es sorprendente todo el trabajo que todos han estado haciendo. Ese sentir que nosotros podemos crear cambios a largo plazo y quizás ese es uno de los desafíos más grandes que estamos enfrentando en la salud urbana. Tenemos grupos que están haciendo investigaciones y que están tratando de mejorar las cosas y que están planificando y que están pensando en la imagen más grande de la salud urbana. Y me gustaría preguntarles a nuestros panelistas, ¿cómo ustedes ven estas interacciones de los diferentes tipos de actores que son relevantes o importantes para la salud urbana? ¿Ustedes ven como un camino bastante claro para estas interacciones? ¿Creen que nosotros tenemos que crear este tipo de espacios? Una forma más clara, tal vez es una oportunidad
para que Uriel comente un poco más sobre este proyecto que la OMS está haciendo para aumentar el liderazgo en las ciudades, y también para que Mariana nos dé sus ideas sobre cómo es que nosotros podemos crear más colaboraciones que sean más significativas y que tengan un mayor impacto. No sé quién quiere empezar. Yo puedo comentar algo. Okay. I will comment something. Well, bueno, en primer lugar, con respecto a los proyectos, ¿no? Digamos que es una oportunidad para aquellos que están en el ámbito de investigación de esos países o en la región puedan vincularse. Uno, el de gobernanza urbana, es un proyecto de ahora al 2028, que son estas dos ciudades, y por otro lado el proyecto de determinantes sociales propiamente tal, que pone su foco también en territorios, porque se va a desarrollar a nivel de gobiernos locales, ¿no? Municipios, ¿no? Y es definir un territorio por la concepción de cómo entendemos el territorio como un espacio no solo administrativo, sino de cómo las condiciones sociales y la interacción define de una u otra manera los resultados en salud, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? Pueden consultarnos y ahí hay una serie de iniciativas, digamos, del ámbito de investigación, en el ámbito de training, en el ámbito, digamos, de knowledge transfer. Hay muchos espacios y es la oportunidad efectivamente a mediano y largo plazo. Con respecto al punto del desafío, ¿no? Del trabajo entre distintos sectores, yo solo bien corto enfatizar, el trabajo intersectorial también es un proceso de negociación, ¿no? Entre distintos sectores con distintas culturas. Y por lo tanto hay un tema en el cual la salud desde el sector sanitario parece central, no necesariamente lo es para los otros sectores, y por lo tanto, ¿cómo uno encuentra aquel elemento común que puede hacer sumar iniciativas o hacer sinergia de iniciativas, ¿no? Creo que no siempre en los temas de equidad y determinación social hay win-win siempre en las iniciativas, ¿no? Es discutible. Pero sin duda, ¿cierto?, que uno de los temas, por ejemplo, que nos interesa en particular, y lo refiero a uno de los proyectos, en ambos, ¿no?, pero en determinación social, es conocer con mayor detalle la percepción que tienen los tomadores de decisiones a distintos niveles con respecto a equidad y determinación social, ¿no? Y también sobre el concepto salud urbana. Si no tenemos claros los conocimientos, las creencias y los mitos que hay en relación a estos temas, difícilmente podemos involucrar, sumar política o voluntad política y comprensión sobre estos temas de manera más integral. Entonces también hay líneas que pensamos que están en deuda y son necesarias desarrollar. Gracias. Thank you, Uriel. Mariana, would you like maybe to comment on what has been your experience? Mariana, ¿te gustaría comentar cuál ha sido tu experiencia en tratar de crear estos grupos que son capaces de generar cambio? ¿No? Y después yo, sí, por supuesto. Primero creo que no es crear los grupos, sino poder identificarlos y reconocer su liderazgo y por supuesto ayudarlos con los recursos que ellos puedan necesitar. No tenemos el tiempo para crear nada. Y no somos parte de los grupos o los movimientos en esas áreas. Entonces lo que nosotros hemos hecho es activar o empoderar a las personas que ya están liderando este tipo de grupos y por supuesto ser los facilitadores para poder dar los recursos que ellos necesitan, a pesar de que algunas veces es dinero. Y no tenemos dinero tampoco, pero encontrar alternativas o formas de poder ayudarlos. Por ejemplo, donaciones quizá, o solamente quizá necesitan poner un poco de presión con sus alcaldes o para que puedan ser escuchados. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. Pero lo que quiero agregar es que es muy importante para involucrar a la ciudadanía, a las comunidades y las personas. Tienen una voz fuerte y tienen que ser reconocidos de lo que ellos son, ¿no? Como sus derechos como personas y el respeto que necesitan, porque algunas veces no podemos encontrar ese tema de forma tan simple en algunos políticos o algunas personas que trabajan en estos procesos. Gracias, Mariana. Joey, veo que has levantado la mano. ¿Te gustaría hacer un comentario al respecto?
no es un tema de crear estos grupos y trabajar de forma conjunta. La forma de trabajar que viene de la necesidad está cambiando. Creo que es más un tema de utilizar esas conexiones para mejorar. Y ella acaba de hacer de mencionar un muy buen punto. Durante la pandemia, el mundo de las redes sociales y las voces de las personas en las redes sociales ha hecho mucho en relacionado con las tomas de las decisiones. Creo que los políticos se han dado cuenta, se habla mucho sobre de arriba abajo, de abajo arriba, pero creo que es más recortar el espacio entre los que toman las decisiones, los tomadores de decisiones y quienes son afectados por esas decisiones. Entonces las redes sociales se ha mostrado más debido a la COVID-19 ser más estratégico sobre lo que ellos quieren. Entonces, aparte de las nuevas formas de trabajar y los actores, sectores públicos y privados, para hacer estos cambios operacionales y estructurales, también necesitamos involucrar a grupos de las comunidades, a los ciudadanos. Y todo esto sobre insistir, no voy a aceptar esto, tenemos que hacerlo de esta forma o esta forma de cambio. Gracias, Joy. Tenemos un par de preguntas en el área de sección de preguntas y respuestas. Primero tengo a André y ella dice, gracias por sus presentaciones. Y dice, mi pregunta es para Oriel. ¿Puedes hablar un poco más sobre la integración de una justicia ambiental en tu comprensión de los temas de la equidad de salud? Y también esta es para Ariel. Y dice, si es que podrías compartir el website para saber un poco más sobre los proyectos en la Ciudad de México y Bogotá. Por favor, Ariel. Gracias por la pregunta. Bueno, thank you for the question. We understand the justice from the equity point, because social justice, we have mechanisms of benefits and opportunities as the society as a whole, and also in the matter of results. So when we talk about environmental justice, there are conditions about environmental conditions and how in those situations on territories, there is a mechanism of distribution to give opportunities, environmental and social conditions. And we relate that with the concept of social justice in relation to real opportunities for people, to healthy environments, and to give more health for the populations, and so they can have benefits related to any damages or deterioration. And about the projects, you can write to us, whether it's Fernanda or Jerry. There is not like a webpage of the region. We are building our website, but there is a link related to the global initiatives, because we are also doing this in other regions, but most of the countries and regions are here in Latin America. So you can write to Fernanda or Jerry. You have their emails. We can answer any questions or any doubts that you may have. Thank you. Gracias, Auriel. Yo veo tu mano. No sé si es que... Ok. Muchas gracias. Ok, Usama, en un punto de tu presentación, tú nos diste como una visión bastante general de todo este análisis genial que Salud Global ha estado haciendo en relación a la esperanza de vida y diferentes causas de mortalidad, la COVID-19. Me estaba preguntando si es que tal vez podrías compartir con nosotros cuáles son los siguientes planes, el tipo de preguntas que les gustaría ver con más detalle, por favor. Gracias, Tona.
Creo que muchas personas están haciendo cosas diferentes, pero algunas de las cosas que estamos tratando de hacer es tener más detalle con la escala geográfica, ¿no? Los análisis que hicimos en Buenos Aires, empezar a ver a las comunas más grandes o las municipalidades y ver a los vecindarios también, como que abordar ese tema de que hay algunas ciudades donde, por ejemplo, las áreas del centro, estoy pensando en las ciudades de Brasil, donde, por ejemplo, el centro de Sao Paulo, el municipio de Sao Paulo. Entonces, en esos casos, poder examinar la variabilidad de los vecindarios que nos va a ayudar a entender qué tan amplias son esas variables en esas ciudades. Otra cosa es que la escala temporal, ¿no? Cómo las cosas han cambiado, cómo es que las otras políticas han tenido un efecto, que algunas personas en salud urbana están trabajando en el calentamiento, por ejemplo, cómo las temperaturas tienen un efecto en las ciudades, todos ese tipo de cosas y cómo estas desigualdades, este comportamiento sobre ese tipo de cosas. Entonces, creo que tener una escala geográfica más fina, tener una escala temporal un poco más amplia y finalmente tener un enfoque claro en desigualdad. Y las desigualdades en salud es otra cosa que Salud Urbana está revisando, tener esas tres dimensiones y combinarlas con las políticas y otras cosas, no solamente cómo afectan los niveles de salud, ¿no? ¿Quién se está beneficiando de todas estas políticas que se están implementando? Creo que esos son tres puntos claves en lo que las personas están trabajando, pero creo que hay muchas cosas más. Creo que en esta conferencia las personas han compartido ejemplos diversos sobre esto. Y una cosa en la parte más personal es que uno de los puntos claves que este tipo de proyectos de investigación logran hacer es llegar al público, ¿no? Respondiendo a la primera pregunta, que no era para mí, pero ¿con quién deberíamos estar hablando? Y creo que es el público, ellos son los principales. El principal grupo que va a poder hacer la presión política para los tomadores de decisiones. Si es que el público piensa que la salud se refiere solo a hospitales, ya no hay mucho trabajo por hacer. O sea, perdón, hay mucho trabajo que hacer en este espacio porque tenemos que cambiar esa idea. Si las personas creen que las desigualdades no es algo que deberíamos preocuparnos en la salud, entonces hay mucho trabajo por hacer. Si las personas creen que el cambio climático es un tema separado de la salud, hay mucho trabajo que hacer. Creo que el tema clave es asegurarnos de que la narrativa de la salud esté asociado con el público, ¿no? Que creo que es la parte más importante, ¿no? Para salud pública y salud urbana. Muchas gracias, Osama. Ok, ya no veo más preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Ya estamos empezando a terminar. Quiero agradecerles a todos nuestros panelistas el día de hoy. Creo que ha sido sorprendente verlos a todos, qué tan diverso y qué tan diferente a la vez, qué tan similares también son los desafíos y las oportunidades que tenemos. Muchas gracias a todos por unirse con nosotros esta tarde. Los voy a dejar en el punto donde Osama estaba diciendo, necesitamos prestar mucha atención al público y también sentirnos muy cómodos en esta diversidad y complejidad y hacer un esfuerzo para integrar nuestro conocimiento. think we'll get started. So if you'll all stay with us just a few more minutes, we'd like to say a few words of closing. There's Harry. Okay, wonderful. So we have just a few things that we want to share as we close the conference.
Conferencia. Speaking on behalf Yo hablo a nombre de Salurval. I would like to A mí me gustaría agradecer obviamente a la ISUH por la oportunidad de ser coanfitriones de esta conferencia, que ha sido una experiencia maravillosa para poder darle un poquito de enfoque latinoamericano, pero al mismo tiempo esperamos haber podido juntar a las ciudades en todo el mundo, porque hay muchas cosas que todos compartimos y hay problemas similares que podemos aprender unos del otro. También quería agradecer a Pajo PS, nuestro coanfitrión, que ha trabajado con nosotros en la organización del programa científico y muchas otras cosas más. Muchísimas gracias. También quería agradecer a que hubo un grupo de planificación que trabajó muy duro y que cumplió con muchos tiempos para hacer que la agenda saliera adelante. A Giselle Sebag, que está por aquí, muchas gracias. A Carlos Dora, a Gina González y obviamente Joe Buford, que habla en momentos de Fernando, Lanza Borda y Harry Aikmans. Ellos también van a hablar en unos minutos. Y yo también quería agradecer al Comité Ejecutivo de Salurval, que apoyó esto de muchas formas, a Pancho Díaz Canseco, a Jaime Mirango, a Ale Vivas, a Valesca Callaza, Dona Barrientos, Olga Lucía Sarmientos y Daniel Rodríguez. Los han visto seguramente como moderadores de muchas de las sesiones y también como presentadores. También quiero agradecer a todo el equipo de Salurval por su energía, su creatividad, por su determinación. thank you all. 5 Muchas years. gracias a todos. Han sido 5 años, pero estamos viendo por más. En particular a todos los juniors que han participado en Saludar y su trabajo en esta conferencia. Y quiero agradecer especialmente al staff de Salurval que apoyó a esta reunión de muchas maneras. Andrea Buliganes, especialista en comunicaciones, que está con su bebé recién nacido, así que no pudo unirse, pero hizo tanto preparándose para las conferencias. A Claire Sasinski, obviamente, ella ha sido una fuerza detrás de Salurval y sin ella Salurval simplemente no existiría. Muchas gracias, Claire, por todo. Tú has apoyado esto y a todo el proyecto y obviamente muchas gracias a Katie Indies. Katie, por favor, enciende tu video, por favor. Saluda a la gente para que te puedan ver. Yo sé que estás ahí. Entonces, Keika es nuestra especialista de participación en políticas y ella ha ido mucho más del deber. Ha trabajado 24 horas para ver tantas cosas relacionadas a esa conferencia y adaptar a los distintos retos que hemos tenido. Así que muchas gracias, Katie, por todo. Ha sido espectacular. Y finalmente, gracias a todos ustedes por participar, por sus pacientes con nuestros problemas tecnológicos y por todo lo que están haciendo por que haya un avance en lo que es la igualdad urbana para nuestro planeta. El COVID nos ha enseñado muchas cosas y sí que resaltó muchas cosas, pero ha creado una nueva urgencia sobre la necesidad de trabajar juntos para mejorar la sostenibilidad ambiental de nuestras ciudades y que todos tengamos la energía, la solidaridad y el compromiso de tomar la ventaja de la oportunidad que ha creado la pandemia sobre repensar cómo nos organizamos, cómo se organizan las sociedades, cuáles son las políticas para crear un mejor futuro para las generaciones por venir. Muchas gracias a todos. Jerry, ¿le toca? Ok, muchas gracias. Bueno, ha sido maravilloso ver que todos están aquí conectados con tanta energía al final de esta conferencia que ha sido fantástica y nuevamente quiero agradecer mucho a la ISUH
por tenernos como parte de esto y también en particular a Salud Urbana, a Joana, a todos los que han estado involucrados. Muchísimas gracias. También nuestro equipo en la Organización Panamericana de Salud, Fernanda, Toriel, a Neti y Anselmo. Siempre mucha gente tras bambalinas que no vemos, pero que trabajan muchísimo. Y yo quería decir algunas palabras de lo que he aprendido y de lo que me llevo de la conferencia. Primero, la salud urbana es más importante que nunca. Y nos hemos enfocado en esa región de las Américas. Creo que ha sido muy bueno porque pudo mostrar cosas que están ocurriendo y que todavía son necesarias. Y también tenemos esta mezcla entre la parte técnica, las agendas políticas, esas capacidades, y hemos tenido una mezcla excelente. También ver el tema de los valores, la igualdad, la inclusión, la universalidad, el acceso a todo. Y obviamente todo lo que hacemos ahora tiene que ver con la pandemia. Y el impacto que ha tenido la pandemia ha sido terrible, pero también ha creado muchas oportunidades con respecto a intersectorialidad, visibilidad, de lo que es la igualdad y la desigualdad. Y cuán importante es abordarlo, la importancia de la participación social y también el reevaluar el público, el espacio público, la salud pública, los servicios públicos. Todo eso también se reflejó fuertemente y también nuevamente la salud, porque tenemos toda esta oportunidad, porque es tan visible, tan central a todo lo que hacemos, a nuestro desarrollo, a, a todo lo que se relaciona a nuestro bienestar y a nuestra salud. Entonces, también escuchamos mucho sobre la salud planetaria, que va más allá de, obviamente, de la pandemia, pero también nos muestra la foto completa de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, para las ciudades y para lo que es el gobierno de salud, hay muchas oportunidades para tener un liderazgo inclusivo, una gobernanza inclusiva, para mantener la intersectorialidad que ahora existe debido a esta crisis y no debemos perderla después de la crisis. En particular, las oportunidades que tenemos ahora de enfocarnos en la universalidad y en el acceso a la salud, a la protección social, a un trabajo decente, a los espacios públicos, etcétera, a lo que es una vivienda decente. Y también hay que ver el tema de la innovación. Es muy importante. Nosotros no debemos regresar a cómo éramos antes de la pandemia. Hemos aprendido mucho y creo que eso es algo que también tenemos que aprovechar. Y como dijo Uriel, a veces estamos tratando de encontrar sinergias y quería cerrar con esta gran oportunidad que tenemos de conectar conocimientos, redes, sectores, conectar a nuestros líderes, con los participantes, con la academia, con la sociedad civil, con las comunidades, conectar evidencia hacia la acción, conectar nuevamente las sinergias que se necesitan y poner a las ciudades y a las personas en el centro de nuestra atención. Nuevamente, todo un placer estar aquí con ustedes desde la Organización Panamericana de Salud a nombre de la OMS. Un gran placer estar acá. Muchas gracias a Salud Urbana, al USHS y trabajemos para ciudades más iguales para un mejor futuro. Gracias. Gracias a Jerry. Muchas gracias por representar al USH. Yo voy a ser la última presentadora de la conferencia y del día. Y también estoy compartiendo esta sesión con mis colegas. Entonces, esta conferencia, las oportunidades del TOC de cómo transformar nuestro contexto urbano, viendo o reflexionando sobre la pandemia, pero también aprender de nuestros éxitos y nuestras respuestas y nuestros fracasos para poder construir en lugares más verdes. Y todos son citas que hemos repetido estos días, pero son lecciones muy importantes. Y yo creo que a medida que vemos de manera global, el COVID le ha puesto mucha atención a las ciudades y al proceso de urbanización. Para los creadores de políticas regionales y nacionales, y ha mostrado cuáles son las desigualdades que existen en salud en diferentes sectores, y muchos de los que trabajan en salud urbana, profesionales, investigadores, siempre han sabido de esto.
pero había pocas personas que habían cambiado, personas que han estado en la administración, que no entendían mucho, que recién están aprendiendo de estas desigualdades ahora, por primera vez. Y esta pandemia nos dio el potencial de realmente tomar la oportunidad y construir sobre algo que en nuestra organización ha sido una asociación muy histórica entre la planificación urbana, ciencia ambiental y salud, y generar estos enlaces y trabajar con ingenierías como arquitectura, ingeniería, transporte, ciencia alimenticia, ciencia política y entre otras. Y es muy rico y lo he podido ver en la presentación de esta conferencia, ha reflejado la importancia de estas colaboraciones. Y no solamente por los estudios, sino para practicar políticas. Y ese es todo el rol de la IS Watch y esta conferencia global desde que se creó en el 2012, promover la investigación y educación en salud urbana, llevar la evidencia a los profesionales y a los creadores de políticas y hacer incidencia y llevar las consideraciones de salud en la desarrollación, en la conversación urbana y viceversa. No era básico, pero ya empezamos hace buen tiempo y eso no ocurría muy seguido. Y creo que es gratificante ver que ha habido gran progreso en esta área y ahora que las palabras urbano y salud ya se presentan de forma juntas en el mundo escrito, en las presentaciones y en las políticas. Y como nuevas disciplinas se han unido a nuestra organización y a nuestras conferencias, y como mencionó Jerry, tenemos la importancia de las ciudades se ha puesto más a la luz y nosotros ahora eso nos ha ayudado a generar evidencia importante sobre cuáles son los determinantes sociales de la salud. Vemos que los participantes de nuestra conferencia han pasado desde la parte reactiva de por qué están todas estas personas acá, se refiriéndose a otros profesionales de otras disciplinas, y dicen, ok, el motivo por el cual yo vengo a esta conferencia todos los años es porque hay participación de todas estas otras disciplinas y sectores, y nosotros queremos mantener ese espíritu. Y yo creo que ha llegado el momento y estamos orgullosos de haber sido una plataforma pionera en el mundo, juntando a todos ellos que están comprometidos con la igualdad en la salud y a la salud urbana. Y nos emociona saber que nuestro rol cada vez ha sido más relevante a medida que el mundo cambia y a medida que cambia el entorno global también. Y totalmente esto amenaza con asociaciones como UNICEF y UN Habitat, y también nos ha agradado mucho tener liderazgo como la OMS, UN Habitat para esta conferencia, también organizaciones de redes sociales como la IH, Salos, Playmax X, la Confederación Urban 95, y también redes nacionales como la Agencia del Caribe, y también funcionarios de diferentes ciudades que quieren invertir en lo que es salud urbana. Y representantes de todas las organizaciones han estado involucrados y han participado y han presentado en esta reunión, y nuestra meta es seguir alimentando estos lazos de aquí en adelante. Y cuando empezamos estas conversaciones hace como 2 años, nosotros queríamos hacerla en la región de Latinoamérica y el Caribe, porque ha sido una de las reuniones, ha sido una de las regiones menos representadas en nuestras reuniones, y teníamos barreras con el idioma, pero ahora felizmente lo pudimos llevar gracias por Salud Rural, como alguien me dijo que ya existía, y a Jerry hemos trabajado con ellos en el Bajo, y realmente nos alegró mucho de tenerlos aquí en las reuniones. Y Ana y Jerry, sus equipos, como dijo, ustedes han estado felicitando, pero han tenido una excelente representación de expertos y creadores de políticas en Latinoamérica y del Caribe. Y hemos tenido señales a paneles, señales plenarias, y desde la US Hechos, por primera vez hemos tenido interpretación para maximizar la experiencia y conocimiento de nuestros colegas en otras regiones, y también los éxitos que han tenido al abordar temas de salud urbana. Me ha
me siento gratificada y satisfecha de que ellos hayan podido compartir su conocimiento y experiencia. Y como se vuelve claro, nosotros no hemos podido tener una reunión en persona, pero colectivamente hemos saltado este espacio virtual y quiero agradecerle a Ana y a sus equipos y a Jerry y sus equipos por su apoyo a lo largo de todos estos meses. Y quiero agregar que me voy a discutir por las dificultades técnicas que experimentamos desde el primer día en la conferencia, pero también quiero resaltar los esfuerzos críticos que se han ido. Y como dijo Katie, cuando ella abrió su pantalla, quiero agradecer al equipo de Celular, Gina, por favor, Gina González, queremos ver tu video, a la gente de USH que ha trabajado conmigo y también Giselle. Creo que han visto tu hermosa foto, pero tal vez si pudieras poner tu video, al igual que Fernando, que ustedes ha sido muy importante para apoyar a Jerry. Muchísimas gracias a todos ustedes por hacer que todo funcione. Y quería terminar con algunos temas logísticos en esta plenaria, y los resúmenes en estas sesiones de paneles también fueron grabadas y van a estar disponibles para que las puedan ver la próxima semana. De todo lo que ha sido recibido ya se enviará a todos los que se registraron y va a estar disponible por 30 días. Después de eso, nosotros y la USH, Celular y otras redes vamos a estar poniendo disponible en nuestras páginas web y en las redes sociales para poder transmitir ese conocimiento tanto como podamos y difundirlo lo más que podamos también. Quiero agradecer al comité científico, a nuestros sponsors que hicieron esto posible, Nova Nordis, la Fundación Innovardis, y creo que el éxito de nuestro comité científicos pueden verse por la alta calidad de este programa y el apoyo de nuestros patrocinadores, puede verse en la información, sobre la información que teníamos. Hemos tenido 443 delegados en total al final de 60 países, creo que habían dicho 55 el martes, pero en total fueron 60 países. Y como siempre, nos alegra mucho de que más de 50% hayan sido de diferentes países, nos alegra mucho y también hace que el ISSUH sea una organización global única, obviamente, que se enfoca en la salud urbana. Y también quiero regresar a la junta del ISUH, a Paula Room, Gerard Shalam de Francia, a Indians de Kenia, a David Baja, el presidente de ISUH de Estados Unidos, y también a nuestros presidentes y a todas las personas que pertenecen a la Junta durante esos tiempos tan retadores. Ya conocieron al doctor Carlos Dores, él inició la sesión, él es un verdadero líder de salud urbana y quiero rendirlos a la presidencia del ISH por los próximos 2 años con nuestra nueva directora ejecutiva Giselle Sebaga, que ha sido muy activa en la estrategia y en operaciones del ISUH. Hemos tenido un gran equipo de liderazgo a medida que ISUH cruza globalmente. Hay una plataforma también para atraer a generadores de políticas profesionales y expertos en salud herbal y promover el cambio en las ciudades en todo el mundo. Y nuestro último anuncio sería cuál va a ser el anfitrión de la próxima conferencia, pero debido a la pandemia todavía no podemos decirlo, pero digo que ya estamos explorando lugares y estamos buscando cuál es la oportunidad de intercambiarla y hacer networking y para poder hacer que las ideas se conviertan en acción, que ocurran de forma formal e informal, ya sea que lo hagamos virtualmente o en personas. El ISUH está listo para crear conexiones, para comprometerse con nuevos socios, y estamos aquí 100% comprometidos para trabajar con ustedes, para apoyar a las comunidades locales, la acción local, para mejorar la salud y la igualdad para todos, en particular para las personas que se encuentran en las ciudades. Muchísimas gracias por haberse unido con nosotros en esta conferencia. Espero que hayan podido integrarse al
y eso hecho como individuos o como instituciones, y con nuestros socios, Jerry, Ana y otros. Nosotros esperamos estar con ustedes en el futuro y esperemos que puedan disfrutar muchos de esto dentro de esta conferencia en los siguientes meses que ya están disponibles. Gracias a todos, muchos, por estar con nosotros y haberse quedado hasta el final. Lo mejor para todos. Muchísimas gracias.